Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación. Esta es una de las doctrinas que fueron sistematizadas en el tiempo de la Reforma Protestante, pero por distintas circunstancias que ahora no vamos a analizar, son verdades que han sido con el tiempo y conforme a una agenda, porque esto tenemos que decirlo, conforme a una agenda, fueron sepultadas, fueron ocultadas de los santos, de los redimidos. Vamos a hablar acerca de la seguridad de la salvación y vamos a usar como texto para comenzar esta exposición Judas. La epístola de Judas es una epístola que nos habla de la iglesia en el tiempo final. Es una epístola cuyo gran tema central es la apostasía de los apóstatas. Pero es muy importante que justamente un documento neotestamentario, una epístola neotestamentaria que habla de la apostasía, que habla de la iglesia al final de los tiempos, comienza de esta forma. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Guardados en Jesucristo. ¿Cómo comienza esta carta dirigida a la iglesia cuyo tema es la apostasía? Guardados en Jesucristo. La palabra guardados, que aquí se utiliza, o que se traduce en la Reina Valera como guardados, es una palabra que en el texto griego original, una palabra que se utilizaba para designar el acto de guardar una joya muy preciosa, algo de mucho valor. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo inspiró que se seleccionara, porque verdaderamente todo redimido, todo aquel que está en Cristo, todo aquel que ha sido adoptado como hijo de Dios, está guardado de la apostasía. Ningún verdadero hijo de Dios puede apostatar de la fe. No se puede hablar de apostasía si no tenemos bien en claro este primer punto. No podemos comenzar, repito, no podemos comenzar a hablar de la apostasía si no tenemos en claro que el apóstata es alguien que nunca ha sido salvo, nunca ha sido regenerado, nunca fue morada del Espíritu, nunca fue hijo de Dios. Los hijos de Dios son guardados. Ahora, sabemos que Dios es un Dios trino y que la salvación es una obra del Dios trino. Las tres personas, cada una de las tres personas de la Trinidad tienen su parte en la empresa de la salvación, en la obra redentora. El Padre envía al Hijo, el Hijo muere para obtener la propiciación que sería la base sobre la cual todos aquellos que han sido elegidos han de ser justificados. El Padre envía al Hijo, el Hijo muere en nuestro lugar y habiendo cumplido la obra redentora, el Hijo asciende a los cielos para cumplir su ministerio como sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de los redimidos, por cada una de sus ovejas. Y una vez que el Hijo asciende conforme lo ha prometido, envía a la persona del Espíritu Santo que viene en el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo es el que llama eficazmente, es el que bautiza,
llama, bautiza, regenera. Somos sellados por el Espíritu Santo y somos habitados por el Espíritu Santo. De modo que la salvación es la obra del Dios Trino. Cada una de las tres personas de la Trinidad tienen su parte en la obra redentora. Entonces, cuando hablamos de seguridad, podemos dividir el tema o podríamos esquematizarlo, que la seguridad de la salvación, hay razones para la seguridad fundamentadas en cada una de las tres personas de la Trinidad. Hay razones para la seguridad, para la doctrina de la seguridad eterna, hay razones fundamentadas en la persona del Padre, hay razones fundamentadas en la persona del Hijo y hay razones fundamentadas en la persona del Espíritu Santo. Podríamos empezar con las razones fundamentadas en la persona del Padre. Una de las poderosas razones fundamentadas en la persona del Padre para sostener la doctrina de la seguridad eterna del cristiano. Una de esas razones es que la salvación tiene su origen en una eterna decisión de Dios. Dios en la eternidad determinó quiénes serían aquellos que serían llamados eficazmente, mediante el llamamiento eficaz o mediante la gracia irresistible. Dios, el Padre en la eternidad, determinó escoger a quienes serían salvados y dárselos a su Hijo como una dádiva, como un regalo. ¿De dónde sacó esto? Bueno, en la oración sacerdotal, en Juan 17, cuando el Señor ora al Padre en 7 oportunidades en aquella famosa oración, en su oración nombra 7 veces los que me diste. Padre, ruego por los que me diste, tuyos eran y tú me los distes. En el versículo 9 del capítulo 17 de Juan dice, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste, que aquellos que me diste tengan la gloria, compartan la gloria que tú me has dado. 7 veces los menciona. De modo que entonces cada redimido forma parte de ese grupo. Todo aquel que es salvado por la gracia soberana, todo aquel que es llamado eficazmente, todo aquel que es bautizado y sellado con el Espíritu Santo, justificado, forma parte de ese grupo que el Padre en la eternidad le dio a su Hijo. Entonces, una de las razones para la seguridad se nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Pablo dice, damos gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. El Padre en la eternidad predestinó a aquellos que serían llamados eficazmente para ser justificados. Y luego, como último eslabón de esta cadena de la salvación, ser glorificados. La palabra predestinar viene del griego proorizo. Proorizo significa trazar límites. Dios en la eternidad ha trazado límites entre la perdición y la salvación. En cierta oportunidad yo tenía que predicar sobre este tema en una iglesia y le pedí al Señor una ilustración que me fuera dada por Él directamente. Y estando en oración vino a mi mente la construcción de una autopista.
Cuando se construyen autopistas, lo primero que se hace es el trazado de la autopista. Se traza por dónde va a pasar la autopista. Luego, la etapa más traumática es liberar la traza. Hay que demoler todas las construcciones que se anteponen en esa traza. Hay edificios públicos, casas de familia, departamentos, lugares queridos por la comunidad, pero tienen que ser demolidos. Dios trazó desde la eternidad por dónde iba a pasar la autopista de la vida. Y Él ha demolido y sigue demoliendo todos aquellos proyectos, todos aquellos que tienen un proyecto de vida y de repente como que el mundo se les moviera. Algo sucede en nuestra vida que hace que perdamos toda confianza en nosotros mismos. Es Dios liberando la traza. Es Dios demoliendo todas aquellas cosas que se anteponen con su propósito eterno para aquellos que Él eligió para salvación. La autopista de la vida. Fuimos predestinados. No es que Dios predestinó un plan, no, Dios predestinó personas. Lamento profundamente que la Biblia pentecostal de la Editorial Vida, cuando interpreta el pasaje de Romanos 8:28, dice que lo que escogió Dios es un plan y que las personas que se mencionan ahí pudieran entrar, pero pudieran dejar de pertenecer a ese grupo. Pues, mis amados hermanos, eso es torcer lisa y llanamente, es torcer las Escrituras. Dios predestinó personas, Dios no predestinó un plan. Entonces, razones fundamentadas en la persona del Padre. Primero, el propósito eterno del Padre. Estamos seguros porque los planes de Dios no están sujetos a eventualidades. Lo que Dios ha determinado en la eternidad se cumplirá sí o sí. Él ha predestinado a aquellos que un día habrían de ser llamados eficazmente a la salvación. Y eso no está sujeto a eventualidades. La segunda razón fundamentada en la persona del Padre es su omnipotencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué es lo que guarda un hijo de Dios? El poder de Dios. Si es el poder de Dios, ¿para qué somos guardados según el contexto? Para alcanzar la salvación que está reservada en los cielos. De modo que el texto es muy claro. Ese solo versículo bastaría como fundamento para la seguridad de la salvación. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe no puede extinguirse. La fe puede tener altibajos, pero nunca puede extinguirse. A todos aquellos que apelan al libro de Romanos, al libro de Hebreos, sacando textos fuera de contexto para querer construir la doctrina contraria a lo que estamos exponiendo, es decir, para querer probar de que un hijo de Dios podría perderse, y toman textos de Hebreos y los toman ahí, los sacan de contexto, pero hay que leer todo el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 39, Pablo, a manera de conclusión, dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Por qué esa declaración tan categórica? Pongamos esa declaración de Hebreos 10:39 y veámosla a la luz de Primera de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios, la omnipotencia del Padre hace posible que la fe no se pueda extinguir jamás en un hijo de Dios. De modo que tenemos dos razones entonces. Hay más, pero vamos a tratar por una cuestión de espacio para que el mensaje no se extienda demasiado.
nos limitaremos a esas dos razones fundamentadas en la persona del Padre. La predestinación, el eterno designio del Padre y su omnipotencia. Es la omnipotencia de Dios la que nos guarda. Si dependiera de mí o dependiera de algún santo, de algún redimido, nadie, puede usted tener la plena seguridad que nadie llegaría, pero no depende de nosotros. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Razones basadas en la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Podemos poner como una de las razones poderosas, ya que mencionamos Juan 17, aquella oración sacerdotal. Jesús oró no solamente por sus discípulos, Él oró por todos aquellos que habrían de ser salvos. En Juan 17:20 dice, y no ruego solo por estos, refiriéndose a los discípulos, sino que ruego también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. De modo que Jesús ya estaba orando. La oración sacerdotal es una de las razones para la seguridad. Jesús 7 veces menciona en aquella oración a aquellos que el Padre le dio. Padre, los que me diste, guárdalos. Bueno, esa oración ha de ser contestada. Las oraciones de nuestro Señor no pueden quedar sin respuesta. Esa es una de las razones para la seguridad fundamentadas en la persona del Hijo. Él ha orado. Antes de ir a la cruz, Él ha orado por cada uno de aquellos que el Padre le dio. La segunda razón para la seguridad es la propiciación perfecta que Jesucristo ha hecho. El Señor Jesucristo no ha muerto solamente por alguno de nuestros pecados. Él ha comprado todo el paquete. Ahora vamos a explicar por qué deducimos que esto es así. Cuando fuimos salvos, porque la Biblia dice a los que llamó a estos también justificó. Cuando fuimos justificados, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se hace con cada llamado que es justificado? Se le imputa, se le pone a su cuenta la perfecta justicia que Cristo ha obtenido en su sacrificio propiciatorio. Todo lo que la ley demanda en cuanto al pecador es cumplido, pero no por los méritos del pecador, sino por los méritos de Jesucristo. Y esa justicia perfecta es puesta a la cuenta de ese pecador, y Dios ve a ese pecador con una santidad tan perfecta como si fuera Jesucristo. Eso es la justificación. Ahora, ¿por cuántos pecados están incluidos en esa justificación? Todos, absolutamente todos. En la justificación están incluidos los pecados pasados, presentes y futuros. Todo el paquete fue comprado, todo el paquete fue pagado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ahora, claro, algunos podrán decir, no, pero porque se anteponen razonamientos humanos. Bueno, no, pero usted no puede predicar eso, porque si usted predica eso, entonces, a mí me lo han dicho. Si usted predica eso, entonces usted está llevando a la gente al pecado, la está empujando al mundo. Bueno, esa es la mente humana, pero ese es un razonamiento humano. Pero cuando Dios justifica a alguien que Él llama, no solamente lo justifica, sino que también lo regenera. Me estoy adelantando a una de las razones para la seguridad fundamentadas en la persona del Espíritu Santo. Dios no solamente justifica, sino regenera. Y cuando alguien es regenerado por el Espíritu Santo,
La ley de Dios es escrita en su mente y en su corazón y ya no puede pecar impunemente sin experimentar la necesidad de confesar su pecado a Dios. No, el redimido no puede pecar impunemente. 1 Juan capítulo 3, versículo 9 está muy claro. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra peca y pecar son verbos que están en el texto griego original, en 1 de Juan 3:9, están en presente continuo, lo cual nos quiere transmitir, nos quiere enseñar de lo que está hablando es de una condescendencia, de tener el pecado como estilo de vida. No puede pecar, no peca, no es que está exento de pecado. Entonces, volviendo a la segunda razón fundamental en la persona del Hijo. Primero, aquella oración sacerdotal que hizo el Señor. Lo segundo, la propiciación, su obra propiciatoria. Jesús murió por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esto es el corazón del Evangelio. Es entender la justificación. ¿Quién es el que condenará? Dice en el contexto de Romanos capítulo 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Muchos dirían, Cristo es el que murió y nosotros los que perseveramos y hicimos buenas obras. No, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cristo es el que murió y el que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. La justificación es un acto definitivo e irrepetible. No hay varias justificación. La persona que ha sido justificada en una forma definitiva e irrevocable. Ahora, pero analicemos un poquito mejor esto en más profundidad. Si la justificación no es definitiva, como muchos creen, si alguien enseña que un cristiano no está seguro y que eventualmente podría perder su salvación, lo que en verdad está enseñando es que esa justificación hoy está y mañana podría no estarlo. Es decir, está enseñando que la justificación no es definitiva. Si no es definitiva es porque está supeditada a algo como obras, como hacer o dejar de hacer tal cosa. Si está supeditada a algo, entonces ya no depende de lo que Cristo ha hecho en su obra propiciatoria, sino que depende de sus sacrificios y depende de mis obras de perseverancia también. Como podemos ver, esto es de extrema gravedad, convierte al hombre en su corredentor, porque ya no es solamente lo que Cristo ha consumado, sino que es lo que Él ha consumado más lo que pueda hacer el hombre a partir del momento que es salvo. Bueno, esto es de extrema gravedad. Entonces, la segunda razón para la seguridad es su obra propiciatoria. La muerte que Cristo ha consumado, lo que Él ha consumado es una obra perfecta. Aquel que ha sido justificado nunca puede venir a condenación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y ahí viene voy a dar una tercera razón para la seguridad, basada en la persona del Hijo. Porque en Romanos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El que intercede por nosotros, la intercesión. Qué poco se habla de este tema, amados hermanos. Qué poco que se habla de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y es una doctrina tan, pero tan importante. Hay un pasaje de los evangelios, que está en Lucas, donde el Señor le anuncia a Pedro que Pedro lo iba a negar, se lo adelanta. Cuando estaban ahí los discípulos hablando entre ellos, yo, Señor, dice Pedro, yo, Señor, voy a dar mi vida por ti. Y el Señor lo mira y le dice, ¿tú vas a dar tu vida por mí?
Pues antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. El diablo te ha pedido para zarandearte, Pedro. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le estaba adelantando su caída, su estrepitosa caída. Le estaba adelantando la caída y le estaba adelantando su restauración. Y el Señor le dice algo que es de extrema importancia, es de capital importancia. Hay una fuente de fortaleza y de consuelo para los santos de Dios. Yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. ¿Por qué no le faltó la fe a Pedro? ¿Por qué a pesar de el tremendo golpe, la tremenda caída, sin embargo, tuvo la fe suficiente como para seguir aferrado a Cristo? Pues porque el Señor rogó por él. No es casualidad que haya sido a Pedro a quien el Espíritu Santo le encomendó escribir ese versículo que ya mencionamos en el primer punto. Primera de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Quien dejó esta declaración bajo la inspiración del Espíritu Santo era alguien que había escuchado con sus oídos de los labios del Señor decirle: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Él sabía muy bien lo que decía. Él pudo experimentar los gloriosos resultados de la eficacia de la intercesión del Señor, la tremenda bendición que implica de que el Señor intercede por cada uno de sus hijos. Él intercedió por Pedro, pero ahora, y a partir de su ascensión, Él está intercediendo por cada uno de sus hijos. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fe que es sostenida por la intercesión del Hijo de Dios. Cristo intercede por cada uno de sus hijos. Y esta es otra poderosa razón para la seguridad eterna, para la doctrina de la seguridad eterna. La intercesión que el Señor Jesucristo efectúa por cada uno de sus hijos. Ahora vamos a ver razones basadas en la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Una poderosa razón para la seguridad fundamentada en la persona del Espíritu es que, según la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, dice que habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de vuestra herencia. Arra, ¿qué es arra? ¿Qué era el arra en el mundo de aquel entonces? ¿Por qué el Espíritu Santo escogió esta palabra? La palabra arra, el arra, era una garantía que se le daba a alguien, un pequeño anticipo a manera de garantía de que iba a recibir el resto de la herencia. De modo que cuando dice que fuimos sellados, el sello del Espíritu es el arra de nuestra herencia reservada en los cielos. El sello del Espíritu, quien ha sido sellado por el Espíritu Santo, tiene la garantía de parte de Dios de que va un día a recibir el resto de la herencia que está reservada en los cielos. Cuando alguien está diciendo de que el Espíritu Santo puede abandonar a un hijo de Dios, que alguien puede perderse, convertirse en un apóstata y ser abandonado por el Espíritu Santo, está deshonrando al Espíritu Santo. Lo está deshonrando porque el Espíritu Santo nos da mediante el sello lo dice la palabra,
Porque es muy común que cuando tocamos estos temas, claro, usted es un calvinista. Bueno, acá no hemos citado ningún texto de Calvino, todo lo hemos fundamentado en la sola Escritura. Es el Espíritu Santo quien ha dado esa garantía, quien ha dado el arra mediante el sello. Y decir que el Espíritu Santo puede abandonar a alguien que ha sido sellado es una deshonra hacia la persona del Espíritu Santo de Dios. Sí, pero la Biblia dice de que el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Sí, pero Saúl vivió en otra dispensación, en una dispensación donde no existía tal cosa como el sello del Espíritu. No podemos traer a Saúl, no podemos mezclar a Saúl con un redimido del tiempo de la gracia, porque en el tiempo de Saúl no existía el sello del Espíritu Santo. No, pero David decía, oraba en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, sí, era muy razonable que David hiciera ese tipo de oración, porque David también, al igual que Saúl, él vivió en un tiempo en el cual no existía esta gloriosa provisión que es precisamente el sello del Espíritu Santo. Otra poderosa razón para la seguridad basada en la persona del Espíritu Santo es que según Romanos 8, 26, 27, dice que qué hemos de pedir y cómo conviene no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros intercede con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos pedir, en el transcurso de nuestro peregrinaje, podemos pedir muchas cosas. Y hay cosas que las hemos de recibir porque están en la voluntad de Dios y otras que no, tal vez los hemos pedido por mucho tiempo y no las recibimos. Pero puede tener usted la seguridad. Dice que el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios, con gemidos indecibles. ¿Por qué cosas intercede el Espíritu Santo con gemidos indecibles? Él intercede por aquellas cosas que hacen a la perseverancia de los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo no puede fallar. De modo que no hay solamente un intercesor, hay dos. Hay un intercesor, el Hijo de Dios en los cielos y el Espíritu Santo desde dentro del corazón. Como podemos ver, no son versículos tomados de aquí, sacados de contexto, no. Es todo un cuerpo de verdad referente a la gracia de Dios. Razones fundamentadas en la persona del Padre, razones fundamentadas en la persona del Hijo y razones fundamentadas en la persona del Espíritu Santo, el sello. Primera razón basada en la persona del Espíritu. La segunda razón, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay muchas veces que ya parece que como que no tuviéramos más fuerza de esta, son situaciones límites, bueno, de esto no salgo. Parece que la fe estuviera a punto de extinguirse, pero de repente tenemos esa iniciativa de ir a la presencia de Dios, postrarnos y decirle, Señor, con las pocas fuerzas que nos quedan, Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué la balanza se inclina de esa manera, hacia esa actitud? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está intercediendo desde dentro de su corazón, está intercediendo por nosotros. Además de estar intercediendo el Hijo a la diestra del Padre. La tercera razón basada en la persona del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista le dijo a la multitud que venía a él, yo os bautizo en agua, pero viene uno delante de mí que él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él habla de este bautismo, pero en realidad es un bautismo que es efectuado, se está refiriendo
El bautismo del cual habló Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 es el mismo bautismo que se nos menciona en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, donde dice que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en un mismo cuerpo. Todos fuimos bautizados. El bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con el hablar en lenguas, como algunos enseñan. Yo creo en la continuidad de los dones. Este servidor cree en la continuidad de los dones, e incluso la vigencia del don de lenguas. Pero el bautismo del Espíritu no tiene absolutamente nada que ver con el hablar en lengua. El bautismo del Espíritu tiene que ver con la salvación misma. Mediante el bautismo del Espíritu, cada redimido es unido a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mediante el bautismo del Espíritu somos introducidos al cuerpo de Cristo. Muchas veces nos ha pasado que nos encontramos con cierta persona que no nos ha dicho que es un cristiano, pero hay algo dentro nuestro que nos asegura de que estamos hablando con un cristiano. ¿Saben por qué ocurre esto? Porque esa persona que es un cristiano, él está unido a Cristo y yo estoy unido a Cristo y todos estamos unidos en un mismo cuerpo. A veces causa gracia escuchar a algunos cuando Jesús ora en la oración sacerdotal y dice: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces esto se aprovecha para justificar la unidad, esa unidad satánica, fuera de la voluntad de Dios, la unidad ecuménica. Entonces dice, tenemos que olvidar las diferencias doctrinales, tenemos que unirnos para cumplir la oración de nuestro Señor cuando dijo: Padre, que sean uno. Que el Señor los reprenda. Porque esa oración que hizo el Señor, Padre, que sean uno, se cumplió cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. A partir del momento que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, vino a hacer algo. Él no vino solamente a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu en el Antiguo Testamento, tomamos el Salmo 65, versículo 4, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento atraía a quienes eran escogidos para salvación. Pero a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo no solamente sella a los que son llamados, a los escogidos, no solamente los sella a los que son llamados mediante la predicación del Evangelio, en el momento de creer, no solamente los sella, sino que también los bautiza, los une al cuerpo de Cristo, y esa unión es eterna e indisoluble. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Yo pregunto, ¿hay algo que pueda? Pregúntese ahí a donde esté escuchando este mensaje. ¿Hay algo que pueda estar no incluido en lo porvenir? Nada, absolutamente nada. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Es una unión eterna. Es una unión que nada puede romper esa unión. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Estamos unidos mediante el bautismo del Espíritu, que reitero, nada tiene que ver con el hablar en lenguas. Tiene que ver con la salvación misma. Todo redimido está bautizado en el Espíritu Santo. Está sellado y está bautizado en el Espíritu Santo. Y podemos dar una cuarta razón basada en la persona del Espíritu. Una cuarta razón sería la regeneración. Es el Espíritu el que regenera. Es el Espíritu el que regenera a todo aquel que recibe la vida de Dios. Mediante la regeneración, la ley de Dios
es escrita en la mente y en el corazón de los redimidos, una provisión propia del nuevo pacto. Segunda de Corintios 5:17, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuevas. Se compara la regeneración con un acto creativo. Dios crea una nueva criatura en Cristo. Porque muchos hablan, no, pero eso que predican ustedes de la predestinación, eso pone al hombre en el lugar de un robot. No, mis estimados, esto no tiene nada que ver. No se trata de robots, se trata de nuevas criaturas en Cristo que mediante el llamamiento eficaz son dotadas de facultades para poder oír la palabra de Dios, poder entenderla. Son facultades espirituales que permiten entender las cosas de Dios, obedecer y amar a Dios. Nuevas criaturas en Cristo. La regeneración, una obra del Espíritu Santo. Habíamos citado ya, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, dice que el que es nacido de Dios, regeneración. Regeneración y nuevo nacimiento son sinónimos en el Nuevo Testamento. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, no peca. La simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él. Pero yo conozco a fulano que tenía un ministerio en la iglesia y hoy está en el mundo. No, pero usted no puede trazar doctrina con experiencia. Usted no puede trazar, nadie puede. Tenemos que ceñirnos a la sola Escritura. No podemos trazar doctrina con experiencia. Es lo que está escrito. Y lo que está escrito es que el que es nacido de Dios, la simiente de Dios, permanece en él. Perdón. Bien. Razones para la seguridad basadas en la persona del Padre, su eterno propósito, su omnipotencia. Razones para la seguridad basadas en la persona del Hijo. Su oración sacerdotal, su intercesión. Él está intercediendo como sumo sacerdote, su obra propiciatoria y razones fundamentadas en la persona del Espíritu, el sello del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo y la regeneración. Podemos decir a la luz de todas estas verdades que hemos expuesto, de que enseñar que un verdadero hijo de Dios podría perderse es una deshonra a cada una de las tres personas de la Trinidad. Es una deshonra al Padre porque le presenta como alguien que ha trazado un propósito pero que no lo puede llevar a cabo. Por estar sujeto a eventualidades. Eso es una deshonra al Padre. Es una deshonra al Hijo, porque le presenta como un intercesor que no puede obtener aquello por lo cual está intercediendo. Y es una deshonra al Hijo también porque lo que se estaría enseñando, al decir que alguien que ha sido justificado puede ser condenado, es una deshonra al Hijo porque entonces es como decir que lo que Él ha consumado no ha sido suficiente. Y es una deshonra a la persona del Espíritu Santo porque lo estaríamos presentando también como un intercesor que ruega por nosotros conforme a la voluntad de Dios, pero que lo que ruega podría o no podría tener respuesta. Es una deshonra al Espíritu porque lo presenta efectuando una regeneración que podría disiparse. Hoy estar y mañana no estar. Eso es una deshonra a la persona del Espíritu Santo. Por eso es un tema muy serio. Quienes proclamamos la doctrina de la seguridad y la salvación, lo hacemos fundamentados en la sola Escritura. Dios les bendiga.